Boreal Televisión presenta. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a este Café con Leche, que es el bloque que compone también Mañana Boreal y que produce Boreal Televisión para toda la República Dominicana, igual para los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales para Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe. Hoy tenemos en el Café con Leche una invitada muy especial que debo decir que por primera vez hemos logrado traerla a un programa de televisión. Así es que si ustedes la ven un poquito tímida es porque es el escenario, o sea, es lo que uno siente. Hasta uno que tiene muchísimos años ya en los medios de comunicación, cuando va a empezar un programa como que le da una cosquillita aquí en el estómago o una maestría de ceremonia y hasta que uno no le pasa un par de minutos se siente nervioso. Pero agradecemos el que la doctora Teresa Peña haya aceptado venir a conversar con nosotros sobre un tema tan sensitivo como es el abuso de niños, niñas y adolescentes, y con una característica muy especial, que es la de ginecóloga forense. Está en la Unión Médica del Norte, aquí en Santiago, y reitero, muy agradecido porque haya aceptado venir al programa. Doctora, bienvenida. Gracias, gracias. Que realmente, yo decía, doctora, que no conocía que existía la especialidad o la preparación de ginecología forense. Sí. ¿De qué se trata? El ginecólogo forense, más bien conocido como perito genital, es el experto en evaluar los casos, dicho sea de paso, de abuso sexual. Donde hay delito sexual, el ginecólogo forense interviene. Eso me imagino que no tiene solo el área de niños, niñas y adolescentes, porque el abuso sexual se da en adultos. Generalizado. El trabajo de nosotros consiste en evaluar y certificar, propiamente dicho, hacer un certificado, y esa es la parte de nosotros. Y decir que también nosotros somos referidores, referimos a diferentes tipos de especialidades que sea necesario, y somos consejeros también. ¿Qué es vamos a empezar, qué es el abuso sexual? Bueno, el abuso sexual se conoce también como, o sea, es la actividad o contacto sexual ejercido en contra de la víctima sin su consentimiento. Aquí se pueden ver varias vertientes, varios parámetros. Puede verse lo que es el subyugamiento, la violencia, la manipulación, el sometimiento. Estas variantes pueden aparecer solas o combinadas. Cuando hablamos de sometimientos, eso es bueno, también está la manipulación, pero cuando hablamos del sometimiento, podríamos hablar de diferentes tipos de sometimiento: psicológico, económico, dependencia, ¿cierto? Sí, hay varias, eso va a depender, pero generalmente la víctima se ve sometida, o sea, tiene que ceder. Puede ser que esté bajo una amenaza, puede ser que esté bajo un arma de fuego o obligada. Hay muchas razones por las que el agresor ejerce lo que es esta actitud de someter a la víctima a sus deseos. Ya, Randy Ortiz. Un poquito que me aclare lo siguiente: como ella es ginecóloga forense, quisiéramos saber si desde su profesión también hay cobertura o alcanza la parte masculina, o es que existe entonces el urólogo forense, o no es así. No, nosotros abarcamos todo. Abarcan todo. Masculino como femenino, sí. Sí, porque las violaciones no se dan solo en no solamente el sexo femenino es el más predisponente, pero también se ve mucho el masculino, mayormente los niños, que es el tema realmente que nos atañe. Doctora, Miguel Torres. Sí, doctora. Como de un tiempo a esta parte, se ha bajado la edad en que
los jóvenes empiezan a tener una vida sexual activa y se da el caso de, por ejemplo, jovencitas y jovencitos que a los 12 años, 12, 13, 14, esto ha derivado con una serie de problemas porque han surgido muchos embarazos. ¿Cómo distinguir en su profesión el resultado de una actividad sexual aceptada o la que es el producto recurrente de abuso por familiares, por gente cercana o por particulares? ¿Cómo actúa el ginecólogo o la ginecóloga forense para deslindar los campos en favor de la justicia? Esos casos siempre son referidos, dicho sea de paso, porque el hecho de ser adolescente ya es una agresión, ya es un abuso, ya eso siempre lo referimos. Y esos casos los manejamos el embarazo, pero la parte emocional ya la maneja el departamento. Sí, pero hay una situación que se da en ese sentido, doctora. Usted habla que generalmente estos casos llegan a su consultorio por algún tipo de denuncia. No, las denuncias no las manejamos a nivel privado. Bueno, pero eso se maneja en la unidad ya, y esos son temas sensibles que no. Pero, o sea, ¿cómo llega generalmente, por ejemplo, cuáles son las señales que se deben tomar en cuenta cuando se produce o podría producirse una agresión sexual en niñas, niños o adolescentes? Inmediatamente se identifica que hay un abuso, que hay una violación de cualquier índole, porque se van a dividir en varios tipos de entidades. Se debe referir, inmediatamente se debe poner una denuncia. Eso es porque los derechos del niño son internacionales y se debe inmediatamente poner una denuncia. Si los padres no acceden, entonces se llama, inclusive se puede llamar por la línea vida, la persona que denuncia no va a ser identificada. Eso se puede hacer de forma discreta, pero siempre hay que referir y hay que denunciar. Pero en el caso, yo hablo de por ejemplo, una familia que note algún tipo de comportamiento extraño en un niño o en una niña, ¿cuáles serían esas señales que le podrían indicar que está siendo víctima de abuso sexual o de coerción o de presión? ¿Cuáles son esas señales? Generalmente, nosotros lo dividimos por edades. Tenemos la edad preescolar. Estos niños van a presentar lo que es aneuresis, o sea, no se orinaba en la cama el niño y de repente comienza a orinarse. El niño presenta miedos irracionales, miedo a la oscuridad, miedo a quedarse solo, no duerme, tiene pesadillas. Podemos detectar también manchas de sangre en su ropa interior o en su ropa rota. Hay muchos indicios que nos dicen que el niño ha cambiado una actitud, el niño va a tener una regresión. El niño se puede comportar de menos edad de la que tiene. El tono de voz y todas las actividades que hace, va a haber una regresión. Entonces, eso nos llama la atención en un niño preescolar. Ya un niño escolar, que es más grandecito, vamos a ver que este niño no avanza en la escuela, se torna agresivo, es un niño que se mantiene aislado, generalmente rechaza al agresor, que en el mayor porcentaje de los casos es un familiar. El niño se mantiene distante y notamos que el agresor trata de comprar ese niño, de agradarlo, tiene un cuidado especial con ese niño y eso nos va dando pistas ya. Entonces, en la edad adolescencia, ya los adolescentes hay otros síntomas. Los adolescentes vamos a ver que van a presentar muchas veces autolesión. Vamos a ver que en la muñeca izquierda ellos se hacen heridas. Vamos a ver cicatrices lineales o horizontales. Estas pueden ser de diferentes datas. También podemos ver embarazos, como decía usted anteriormente, embarazos a temprana edad, que eso también es un signo. Otra cosa podría ser las enfermedades de transmisión sexual, y eso es un dato de alarma. Niñas que se fugan de la casa,
niños que tienen conductas, muchas veces hay desviaciones sexuales que son aprendidas, inducidas por el abusador. Miguel Torres está ahí en turno para hacer una pregunta. Adelante, Miguel. Sí, muchas gracias, Teresa. Siéntate en tu casa. Yo soy Miguel Torres y es un honor saludarle. Ojalá y no sea la primera vez que la tengamos aquí. A propósito de desviaciones. La última, porque la primera vez es ahora. Ok, exacto. Entonces, a propósito, doctora Teresa Peña, de las desviaciones sexuales, el fetichismo, la zoofilia, con implicaciones penales, delitos sexuales, ¿qué casos usted conoce? ¿Qué orientación usted puede darnos ante estos hechos, el travestismo, etcétera? Eso no siempre se relaciona con un caso de abuso, porque hay niños que tienen esta conducta aprendida porque lo han visto, pero la mayoría de los casos porque hay que investigar si este niño fue abusado en su infancia temprana. ¿Quiénes son los principales agresores según las estadísticas mundiales? Usted habló de que un familiar cercano. Bueno, en las estadísticas tenemos, por ejemplo, la de España. En 1999 se determinó que el mayor porcentaje son los familiares cercanos, entiéndase, el abuelo, el padre, el padrastro. Esto se le llama incesto. El hermano a veces también. El incesto es cuando la víctima y el agresor son familiares directos. Pueden ser sanguíneos o consanguíneos. Sanguíneos cuando es padre, hermano, abuelo, y consanguíneos cuando son el padrastro, el hermanastro, que también todo eso forma un sinnúmero de... Sí, siga, doctora. Ok, esto es lo que se llama incesto, cuando el agresor y la víctima son parientes sanguíneos o consanguíneos. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué puede hacer la familia, un padre o una madre, cuando nota estos cambios en la conducta de la niña o del niño o del adolescente también? ¿Qué puede hacer? Bien, los niños nunca mienten, eso es lo primero. El agresor siempre va a amenazar a la víctima. Le dicen, mira, si tú dices algo, pues yo voy a matar a tu madre, te voy a matar a ti, o sea, amenazan. Los más pequeñitos son los más predispuestos, los más predisponentes a esto, porque por su corta edad son más lábiles, más manejables. Y en segundo lugar, ya cuando la adolescente, mayormente los adolescentes tienen cierta edad, que ya comienzan a relacionarse con el sexo opuesto, pues tienes el noviecito, el novio, ellas comienzan a contarle, mira, me está pasando esto, y de esta forma es que el asunto sale a la luz, porque da pena señalar que solamente el 11% de los casos son denunciados en las primeras semanas. Generalmente esto se tarda 2 años, 3 y más, inclusive hasta en la adultez hemos visto que lo manifiestan, porque hay un mito familiar donde esto es algo vergonzoso. No podemos decir eso porque abuelito lo van a llevar preso, ¿qué va a decir la gente? O sea, tenemos que romper esto. Inmediatamente se detectó que hay un abuso, debemos denunciar. Hay hasta cierto punto un grado de complicidad del familiar más cercano, llámese padre o madre, precisamente por esa razón de hasta cierto punto no crear el escándalo, no crearle un trauma, pensando que no le están creando un trauma, pero el trauma ya lo tiene la niña o el niño. Sí, da pena. Pero hay otro caso que llamamos trata y tráfico sexual, que aquí interviene una tercera persona. Esta persona se va a lucrar, o sea, va a recibir beneficios o dádivas del agresor, a cambio de que éste le permita tener actividad sexual con la víctima. Muchas veces son las madres, otras veces el padrastro, y así sucesivamente. Este caso se ve mucho. Randy Ortiz. Sí, doctora, obviamente que estamos enfocando más el caso a las niñas. Yo creo que las estadísticas indican que son más víctimas las hembras que los varones,
a esa edad tan temprano de esta actividad en la que usted se ha desarrollado como profesional. ¿Qué porcentaje es el caso de manipulaciones y otra forma de violencia sexual contra varones? Porque regularmente uno no oye tanto la queja de lo que le pasa a los varoncitos, lo oye más al caso de las hembras. Y hay una cultura en la propia familia de que cualquier actividad, hasta relajo, ¿verdad? Con relación al varoncito, a que se enamora, a su sexualidad, a un asunto referido a sus órganos, que con el caso de las hembras. Entonces, no están siendo violados, no están siendo manipulados, no están siendo vulnerados los varoncitos, porque uno casi no oye estadística al respecto. Que cabe señalar que el delito sexual se divide, o sea, hay varios tipos. Existe lo que es la agresión sexual. En este caso, el agresor solo se limita al exhibicionismo. Si yo te muestro mis genitales, yo te estoy agrediendo sexualmente. Puede darse también lo que son las provocaciones verbales, las insinuaciones, fotografías. A través de las redes sociales puedo agredirte. Existe también lo que es, bueno, hablamos ya de lo que es la agresión, pasa luego a lo que es la violación per se. Se llama violación cuando hay introducción de, entiéndase, puede ser el pene, el dedo o un objeto por cualquiera de los tres orificios. Entiéndase la boca, el ano o la vagina. Eso se llama violación. El incesto ya lo definimos anteriormente y tenemos también lo que es la trata y tráfico, que ya lo mencionamos, y también tenemos en quinto lugar lo que es la seducción. La seducción consiste en manipulación y engaño que ejerce el agresor sobre la víctima. Esta no se opone físicamente, esta es sometida bajo engaños. Pero existen algunas estadísticas, que es lo que Randy estaba preguntando, de abusos sexuales de niñas y niños. O sea, ¿qué porcentaje hay? Podríamos decir, bueno, el 90% de los casos de violación de niñas o de abuso sexual, porque hay diferentes tipos de abuso, se da con las niñas, un 10% con los niños. Usted, de acuerdo a su experiencia y al trato, ¿cuál es ese porcentaje? Según las literaturas, los varoncitos son igual de sensibles que las hembritas, pero pasan más desapercibidos, porque no dejan huella, no dejan cicatrices. Las niñas generalmente sí, porque hay sangrado, que tenemos que, el himen comienza a sangrar, y es de más impacto en las hembritas, pero sí. Se podría decir que más o menos igual. ¿De igual? O sea... En niños, me estoy refiriendo a niños preescolares. Sí, 50 y 50. Se podría decir que sí. Ahora, en las adolescentes ya aquí va a haber una tendencia, o sea, va a haber una meseta prevaleciendo las hembras de más de 70%, sexo femenino. A propósito de cuando uno habla de forense, es un estudio profundo de tejidos, de detalles, de cómo, de esto que pasó aquí, que no debía estar, ¿qué tiempo se puede durar? O sea, ¿en qué? A ver si yo puedo coordinar la pregunta, doctora. Por ejemplo, una violación puede ocurrir hace un año o hace 6 meses. ¿Qué tiempo tiene la ginecología forense para determinar que ciertamente, y cuáles elementos, si se pueden decir, ciertamente hubo una violación? Bien, inmediatamente se detecta que hay un abuso sexual. Lo ideal es ver la víctima antes de las 72 horas, porque aquí podemos obtener elementos biológicos como el semen, y podemos ver también los desgarros si están recientes. Ahora bien, si pasó un año, si pasaron 2 años, puede verse si hay una defloración, pero ya se diría defloración antigua, porque ya esto a partir de las 72 horas comienza a desaparecer. Ya. Por eso es lo importante de inmediatamente sucede el hecho, identificarlo y que sea evaluado. No importa la hora, nosotros nos trasladamos.
Porque justamente le hago esa pregunta porque en términos legales, cuando se va a tratar un caso a la justicia, siempre se alega, o sea, hay un elemento que los abogados defensores generalmente de estos, iba a decir degenerados, pero de estos agresores o enfermos, lo toman como referencia, ¿no? Pero que eso no hay un elemento científico que pruebe que fue ahora. Eso es una limitante, por eso le digo lo importante de hacerlo en el tiempo correspondiente, pero sí, nosotros tenemos la herramienta de los psicólogos. Como le decía, los niños no mienten y la entrevista con el psicólogo es vital. Eso nos ayuda bastante. Tenemos a Randy en la línea. Sí, doctora, realmente uno no tiene la información necesaria cuando un niño o una niña es tratado por usted y hay un aspecto legal que se deriva de eso. ¿Basta con el certificado que usted emite o usted ha tenido en algún caso que asistir a un juicio donde se esté conociendo este caso a iniciativa de los afectados? Por ahora no me ha tocado asistir, pero sí colegas han ido. Y nosotros no desligamos totalmente del asunto legal. Solamente estamos, como le decía, para evaluar y certificar, referir y aconsejar a las víctimas. Ya está ahí, llega nuestra parte, esa inmediatamente se pasa al área correspondiente, a la fiscalía, que son ellos los que hacen el trabajo. Pero si ustedes nosotros somos colaboradores para el esclarecimiento de los hechos. Pero si ustedes son citados por los abogados, tienen que asistir obligatoriamente. Claro, le decía que mis compañeros han ido, pero todavía no me ha tocado. En el caso de que me citen, pues ahí estaremos. Usted habló ahorita de una línea que dice línea de vida. La línea vida. La línea vida. ¿Cuál es ese? Sí. No, usted llama 311, usted inmediatamente denuncia, no tiene que identificarse, dice lo que usted vio y dónde es el hecho y ellos acuden inmediatamente. Pero usted está hablando, o sea, directamente usted marca 311. Sí. No tiene que marcar otros dígitos. Creo que 809-311. Porque aquí me falta un número, pero porque sería interesante que la gente, y esto para y lo podemos buscar también, línea vida, así se llama, denuncia. Entonces ahí sí se completa. Sí, ojo, los maestros, que son los que mayormente identifican estos casos, o sea, los maestros en la escuela. El vecino que conoce del caso, que tiene el temor de hacer la denuncia porque se va a ganar un enemigo, si conoce esa herramienta, puede hacer la denuncia con la garantía de que se va a mantener en el anonimato. Claro que sí, claro que sí. Si hacemos estas campañas, vamos a disminuir a su mínima presión esta problemática. Tendremos un mejor país. Doctora, déjeme decirle que para ser la primera vez que la hemos logrado sacar de su entorno y venir a un programa de televisión, ha sido muy orientadora su presentación, su participación en el programa. No sé si los muchachos, ya no nos queda tiempo, pero si hay alguna inquietud en un minuto, Randy o Miguel, veo que Danilo no estaba con nosotros, parece que tuvo problemas de conectividad. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros aquí a la hora. Es un placer conocerle. No tenemos más tiempo. En breve viene la educación a distancia con el 3er grado de primaria a través de los canales de Boreal Televisión. Agradecemos infinitamente a la doctora Teresa Peña, ginecóloga forense, que ha estado con nosotros en este Café con Leche. Muy edificante, sobre todo un mensaje final a los padres, a los vecinos, a los maestros, doctora. Mi mensaje es que no nos callemos, no al abuso, no a la violencia. Inmediatamente identifiquemos uno de estos datos, pues informemos a la psicóloga, informemos a la directora, a quien sea, pero no nos quedemos callados. Y utilice la línea vida para entonces usted hacer esa denuncia con la garantía del anonimato. Porque mire, me imagino que será muy duro para alguien saber, a menos que no sea un sinvergüenza, a saber que existe una acción de violencia contra un niño o una niña que ya está siendo abusada de diferentes maneras
y usted prácticamente hacerse cómplice por omisión o por silencio y terminar probablemente con la conciencia que no lo deje dormir cuando esa niña, ese niño o ese adolescente termina siendo víctima del agresor que probablemente lo conduzca hasta o a un suicidio o a un asesinato, que es más duro todavía. Señores, gracias, doctora, muchas gracias. La doctora Peña, Teresa Peña, ha estado con nosotros. Despedimos el Café con Leche. Esperamos que nos acompañen mañana y que el día sea productivo con la gracia de Dios. Feliz resto del día. Ya nos vemos. Buenos días. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.